Buen día, el día de hoy vamos a ver el tema del muestreo a los datos. Esta actividad tiene la finalidad de que nos adentremos un poco en el concepto de muestreo y los diferentes tipos de muestreo que existen, tanto probabilístico como no probabilístico. Antes de comenzar tenemos que repasar de manera breve el concepto de población y muestra. Si ustedes recuerdan, el concepto de población se refiere a aquellos elementos de un espacio determinado o de una característica determinada que comparten elementos en común, mientras que en una muestra son aquellos elementos que se toman a partir de una población para tomar una muestra y a partir de esta muestra inferir cómo se comportan nuestros datos o cómo se comporta la población. Por su parte, el muestreo es un proceso en el cual nos va a permitir obtener datos precisos y representativos de manera eficiente, reduciendo costos y tiempo en la recolección de datos. Es decir, en lugar de que yo tome una recolección de datos de todos los elementos de mi población, el muestreo me permite establecer los mecanismos bajo el cual yo voy a establecer cómo voy a recolectar datos para obtener una muestra representativa de la población. Vamos a dividirlos en dos clasificaciones grandes que son el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico nos habla que en este tipo de muestreo todos los elementos de la población tienen una probabilidad conocida distinta de ser seleccionados. Es un elemento, un tipo de muestreo muy confiable a diferencia del no probabilístico y vamos a tener cuatro tipos. El aleatorio simple, sistemático, estratificado y por conglomerados. En el caso del aleatorio simple, vamos a observar que en este tipo de muestreo cada elemento tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Por ejemplo, que un grupo de investigadores quiere evaluar el nivel de humedad en granos de maíz almacenados en un silo. En una manera muy simple, selecciono cuáles van a ser los elementos que voy a seleccionar de este tipo de muestreo y me permite que cada uno de ellos pueda ser elegido que tenga la misma probabilidad de ser elegido. Por ejemplo, si de esos 100 sacos yo voy a tomar una muestra representativa de 25, quiere decir que esta muestra sea representativa de todo mi conjunto de datos. El muestreo sistemático selecciona, a diferencia del aleatorio simple, de mi número de datos o de mi tamaño de muestra que yo tengo que hacer, cada cuánto elementos yo voy a seleccionar. Por ejemplo, si yo digo, ok, mi producción de empaque de una planta procesadora es de diarias de 100 empaques. Entonces yo digo, voy a tener una muestra representativa de 20 muestras. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que cada 20 muestras yo voy a tomar un empaque, el cual voy a hacer el análisis de control de calidad para saber si efectivamente se está cumpliendo. Este muestreo se hace considerando cada número de elementos, como yo les mencionaba. um, lo que se hace es numerar a mis elementos y cada cierto número yo voy seleccionando el número de elementos que yo voy a considerar o voy a tomar en mi muestreo. Por ejemplo, yo puedo tener una parcela y yo voy a decir, mi muestreo va a ser de 10 muestras. Ok, tomo las 10 muestras y digo, ok, ¿cada cuánto vas a tomar esas 10 muestras o cuáles van a ser las 10 muestras de tu parcela que tiene 100 plantas en las cuales tú vas a realizar el muestreo? Y entonces, mediante el muestreo sistemático, yo hago una ecuación y digo, ok, entonces cada n número de elementos, yo voy a tomar esa planta como parte de mi muestra. Por otro lado, vamos a tener nuestro estratificado, que su nombre lo dice, nos divide por estratos en grupos homogéneos a nuestra población y de ellos se toma una muestra aleatoria para poder evaluar el tomar los elementos de la muestra. Por ejemplo, si se quiere evaluar la eficiencia de tres tipos de fertilizantes en el crecimiento de tomates, mi población son los tomates. Entonces lo que hago es divido mi campo en tres estratos, donde puede ser que uno es para cada fertilizante, y dentro de cada estrato selecciono en el número de elementos. La selección de estos números de elementos yo la puedo hacer mediante un muestreo aleatorio simple. Es decir, hago un muestreo aleatorio simple o sistemático y tomo n número de elementos de cada uno de este estrato. Finalmente, el muestreo por conglomerados nos dice que es dividido a la población en grupos heterogéneos. Ojo,
La diferencia entre estratificado y conglomerados radica en que uno es grupos homogéneos, es decir, que tienen las mismas características, que son estables, y heterogéneos, que pueden ser diversos. Por ejemplo, si yo selecciono o voy a estudiar la producción de leche en la región zona media, selecciono 5 ranchos al azar y se analiza la leche de todas las vacas en esos ranchos. Recordemos que en un rancho vamos a tener vacas de diversa edad, diverso peso. Entonces, eso lo hace heterogéneo, no es homogéneo, no son idénticos, sino que va a haber variaciones al interior de este. Dentro de este tipo de muestreo, yo puedo dividir o seleccionar. Como son heterogéneos y es muy diverso y representa toda la población, cada uno de estos conglomerados, yo puedo seleccionar n número de conglomerados y de ahí voy a tomar mi muestreo. O puedo tomar n número de elementos de cada uno de los conglomerados. Por el otro lado, vamos a tener el muestreo no probabilístico. Es menos certero que el muestreo probabilístico y aquí se hace a criterio o a conveniencia o juicio del investigador. ¿Ok? Aquí tenemos muestreo por conveniencia, por bola de nieve, por cuotas o por juicio. En este caso, el muestreo por conveniencia nos dice que se eligen elementos accesibles y fáciles de identificar o fáciles de encontrar. Por ejemplo, si yo quiero medir la calidad del aceite de aguacate, lo que yo hago es elegir aquellas fábricas que estén alrededor de mí. Entonces es por conveniencia, porque es lo más cercano. Entonces aquí yo trabajo con la proximidad. Yo como investigador digo, ok, estas características, que es lo más cercano a donde yo me encuentro ubicado, pues bueno, es la proximidad que yo tengo de elegir este número de elementos. Luego tenemos un criterio por juicio o criterio, muestro por juicio o criterio, en donde se seleccionan los elementos que el investigado considera más representativos. Por ejemplo, para evaluar nuevas tecnologías de riego, selecciono aquellos responsables que tienen mucha experiencia, mucha más experiencia. Y entonces a base de esto, yo tomo la decisión de cómo voy a estar evaluando a cada uno de ellos. Por otro lado, el de bola de nieve selecciono un grupo inicial a lo mejor de mis conocidos y a través de ahí, o lo que yo conozco, y a partir de ahí empiezo a seleccionar otros elementos que pueden ser muy factibles. Por ejemplo, se estudia la producción de biofertilizantes caseros en pequeñas comunidades rurales. Lo que hago es entrevistar a primer agricultor que yo conozca y él me va a recomendar a otros, ese a otros y así sucesivamente, literalmente como una bola de nieve. De tal manera que con el paso del tiempo mi muestra va a incrementando. Entonces tenemos este esquema. Los más cercanos que yo conozco me recomiendan otros, estos a su vez otros y así sucesivamente, hasta tener una muestra representativa de la población. Finalmente, él por cuotas divide a la población en subgrupos y elige la cantidad específica de individuos de cada uno, pero no de forma aleatoria. Es decir, a diferencia del estratificado o conglomerados, aquí también se divide por ciertos grupos y se eligen ciertos elementos por criterio, tal cual como por ejemplo puede ser el de conveniencia. Entonces, vean, tenemos aquí en estratos, en el cual se divide por un criterio X, y yo lo que hago es seleccionar algunos individuos de cada estrato a criterio. No lo hago con un aleatorio simple, no lo hago sistemático como se hace en los otros métodos.